¿Qué pasaría si los carretes de celuloide pudieran embotellar relámpagos, capturando momentos tan poderosos que se propaguen a través de las generaciones? El Hollywood clásico hizo exactamente eso. Desde romances prohibidos que encendieron la esperanza durante la guerra hasta trucos de cámara que reconfiguraron nuestros cerebros, estas películas no solo entretenían, cambiaron el propio lenguaje del cine. En esta cuenta regresiva, revisitamos 20 obras maestras atemporales, cada una un modelo de excelencia. Para cuando lleguemos al número 1, entenderás por qué estas leyendas cinematográficas se niegan a desvanecerse, sin importar cuántas décadas transcurran. ¿Listo? El proyector está zumbando. Bajemos las luces de sala y entremos en la historia. Ciudadano Kane, 1941. Orson Welles tenía solo 25 años cuando irrumpió en Hollywood como un joven Errol Flynn, espada en mano, desafiando a los estudios a apostar por la genialidad. Ciudadano Kane comienza con una mansión solitaria, una bola de nieve y un susurrado Rosebud. Pero detrás del misterio hay un espíritu revolucionario. Welles y el director de fotografía Greg Toland hicieron que la cámara pasara por tragaluces, perforaron el suelo del estudio para captar tomas en ángulo bajo y apilaron historias como un espejo roto, cada fragmento reflejando una cara diferente del magnate de la prensa Charles Foster Kane. La estructura no lineal de la película era inaudita. De repente, el público tenía que armar el rompecabezas por sí mismo. La fotografía de enfoque profundo permitía que el fondo y el primer plano compitieran por la atención, imitando la forma en que los recuerdos chocan en la vida real. La partitura de Bernard Herrmann añadía violonchelos cautelosos que hacían que la mansión se sintiera embrujada, incluso antes del último suspiro de Kane. ¿Por qué sigue siendo aclamada como la mejor? Porque desmitifica el poder. El deslumbrante Xanadu de Kane se desmorona en una soledad polvorienta, recordándonos que los imperios construidos sobre el ego son castillos de arena. Welles se atrevió a decir que el sueño americano podría pudrirse desde adentro, una idea que sigue siendo actual. Cada toma en movimiento que admiras hoy le debe algo a la inquieta lente de Kane. Eso es inmortalidad en 24 fotogramas por segundo. Casablanca, 1942. Imagina una ciudad donde cada despedida se siente definitiva, pero la esperanza permanece en acordes de piano que flotan entre el humo de cigarrillos. Ese es Rick's Café American, una zona neutral que late con peligro en el Marruecos en tiempos de guerra. El director Michael Curtiz trenzó romance, intriga y propaganda tan estrechamente que los espectadores apenas notaron que se les pedía creer en el sacrificio. Rick, interpretado por Humphrey Bogart, comienza como un cínico con el corazón destrozado. Ilsa, interpretada por Ingrid Bergman, es la herida que no sana. Su reencuentro chisporrotea como un cable expuesto, pero el verdadero héroe es el deber. Los problemas de tres personitas no significan nada. Estilísticamente, Casablanca es una clase magistral en economía. Filmada casi por completo en los estudios de Warner, convierte máquinas de humo y pasillos sombríos en atajos emocionales para la incertidumbre. As Time Goes By, de Dooley Wilson, suena a lo largo de la película como un latido, cada repetición tensando el lazo alrededor de la conciencia de Rick. ¿Por qué perdura? Porque habla a los refugiados, los amantes y los héroes reacios de cada era. La película sostiene que hacer lo correcto a menudo significa perder lo que más valoras. Esa verdad agridulce tiene un impacto renovado cada vez que la tiranía resurge en el mundo. Siempre tendremos París y siempre tendremos Casablanca para recordarnos por qué los ideales importan. Lo que el viento se llevó, 1939. Antes de los paisajes digitales, el productor David O. Selznick pintó la guerra civil en un lienzo de Technicolor, desafiando al público a asombrarse con una Atlanta en llamas, creada a partir de estudios en llamas. El personaje de Scarlett O'Hara, de Vivien Leigh, avanza a través de los escombros y cortinas esmeralda, reutilizadas como alta costura, encarnando el instinto de supervivencia puro. Mientras tanto, Red Butler de Clark Gable se recuesta contra una barandilla con una sonrisa pícara que indica que no es el caballero de nadie, hasta que lo es. La escala de la película es mítica, con tomas de grúa que pasan sobre soldados heridos, 1400 disfraces, una duración de 4 horas y la música atronadora de Max Steiner. Sin embargo, debajo del espectáculo hay un complejo estudio de personajes. Scarlett no es simpática, y eso es revolucionario. Es complicada, egoísta, ingeniosa, un espejo de las propias contradicciones de Estados Unidos. ¿Por qué celebrar una película entrelazada con la controversia? Porque enfrentar su legado nos enseña sobre el poder de la narración para moldear la memoria colectiva. Lo que el viento se llevó recuerda a los espectadores modernos que las épicas pueden ser tanto deslumbrantes como profundamente imperfectas, provocando conversaciones necesarias sobre raza, género y nostalgia. Despojémonos de las faldas de aro
Y encuentras a la antiheroína más resistente del cine declarando, mañana será otro día. Una línea que todavía alimenta a los soñadores de todo el mundo. El Mago de Oz, 1939. Una casa de campo de Kansas se levanta en un ciclón y de repente el blanco y negro se transforma en un brillo de Technicolor. Un latido cinematográfico escuchado en todo el mundo. El Mago de Oz no es un simple cuento infantil. Es un mapa codificado a través del miedo hacia la autoconfianza. El viaje de Dorothy con zapatos de rubí une el humor de Vaudeville, una amenaza operística y baladas conmovedoras como Over the Rainbow, una canción que casi se eliminó para ajustar el ritmo antes de que el público de prueba llorara. El director Victor Fleming equilibró la fantasía con el terror. Monos voladores, brujas verdes riendo y un campo de amapolas que adormece a los héroes hasta casi la muerte. Los efectos prácticos, los fondos pintados, las pinturas mate, el polvo brillante para el caballo de color diferente, nos recuerdan que la imaginación no necesita ordenadores para volar. ¿Por qué es Oz eterno? Porque cada generación se siente perdida en algún momento, buscando cerebro, corazón, valor o hogar. La película susurra que esas virtudes ya están dentro de nosotros, solo ocultas tras cortinas de duda. Es un optimismo emocional explosivo, detonando cada vez que alguien se siente insignificante. Sigue el camino de ladrillos amarillos lo suficiente y te das cuenta de que te lleva directamente de vuelta a ti. Cantando bajo la lluvia, 1952. Imagina Los Ángeles, 1927. El amanecer del cine sonoro amenaza con destronar a la realeza del cine mudo, y de repente el caos tras bambalinas se convierte en oro cómico. Los codirectores Gene Kelly y Stanley Donen transforman el pánico de la industria en pura alegría, coreografiando charcos como si fueran instrumentos de percusión. El baile con paraguas de Kelly, filmado mientras luchaba con una fiebre de 103 grados, convierte la llovizna diaria en un ballet de euforia. Más allá de su famoso número titular, la película es una carta de amor al arte de contar historias. Make 'em Laugh, de Donald O'Connor, desafiando la gravedad, rinde homenaje a los payasos del cine mudo, mientras que Debbie Reynolds, apodada la Gene Kelly femenina, aprendió claqué en 6 arduos meses para clavar Good, mañana. Mientras tanto, la trama parodia el ego de Hollywood con aguda inteligencia, especialmente en las escenas donde los entrenadores de dicción convierten a una estrella chillona en un cúmulo de errores andantes. ¿Por qué Cantando bajo la lluvia encabeza las listas de musicales? Porque captura el momento en que el cine se reinventó. Y lo hace con un arte atlético que aún deja boquiabiertos. La película convierte la ansiedad técnica en catarsis comunitaria, recordándonos que el cambio, cuando se enfrenta con creatividad, puede engendrar belleza. Cada chapoteo reverbera a través de la cultura pop, inspirando a todos, desde coreógrafos de Broadway hasta bailarines de TikTok. Eso no es nostalgia, es un legado vivo. Psycho, 1960. Una carretera solitaria, un motel reservado y una cortina de ducha a punto de retirarse. Psycho de Alfred Hitchcock sacó el horror de los castillos góticos y lo colocó en la vida cotidiana de América. Comenzando con una inquieta Marion Crane, huyendo con dinero robado. La película nos engaña, haciéndonos creer que es un thriller criminal antes de destruir esa expectativa. Literalmente, en el giro de mitad de película más impactante del cine. El arte de Hitchcock era una guerra de guerrillas. Filmó en blanco y negro para esquivar a los sensores. Usó un equipo de televisión para mantenerse ágil. Y mantuvo las cuerdas chirriantes del compositor Bernard Herrmann a pesar de las protestas del estudio. La infame secuencia de la ducha juntó 70 configuraciones de cámara en 45 segundos, demostrando que la edición podía aterrorizar más que cualquier máscara de monstruo. ¿Por qué Psicosis es indispensable? Porque democratizó el miedo. Norman Bates parecía el chico de al lado, no un villano con capa. La película rompió tabúes. Mostrar un inodoro vaciándose fue escandaloso en 1960 y dio nacimiento al cine slasher moderno, inspirando todo, desde Halloween hasta Scream. Cada vez que el staccato de violín perfora el aire, nos recuerda que los lugares más aterradores son a menudo los familiares que no nos atrevemos a examinar. La ventana indiscreta, 1954. Confinado en un apartamento de Greenwich Village con una pierna rota, el fotógrafo L.B. Jeffries hace lo que cualquier alma inquieta armada con binoculares podría hacer. Observa a la gente. Hitchcock convierte esa simple premisa en una clase magistral de 112 minutos sobre el voyeurismo y la complicidad moral. Todo el set del patio fue construido en el escenario de sonido más grande de Paramount, de 6 pisos de altura, con 31 apartamentos completamente amueblados, donde los actores vivían vidas de fondo guionizadas. El suspenso depende tanto del silencio como del espectáculo. Un parpadeo de un cigarrillo, la muerte repentina de un perro, un acorde desesperado de piano de una mujer. Lisa, interpretada por Grace Kelly, arriesga su vida trepando al apartamento del presunto asesino. Su brillante vestido rozando el peligro, mientras Jeff solo puede mirar, impotente.
¿Por qué perdura la película? Porque nos acusa a todos. Cada miembro del público se convierte en Jeff, mirando el rectángulo brillante en la oscuridad, juzgando a extraños desde la distancia. La ventana indiscreta pregunta si la curiosidad es empatía o explotación. Una pregunta que resuena más fuerte en la era de las redes sociales. Con cada paneo por el patio, Hitchcock enfoca la cámara de nuevo en nuestros ojos hambrientos. Una Eva y dos Adanes, 1959. Dos músicos presencian un asesinato de la mafia y buscan refugio, terminando en una banda de jazz femenina con destino a Miami. Escenas de travestismo, solos de saxofón y Marilyn Monroe cantando I Want to Be Loved by You. El clásico loco de Billy Wilder es un cóctel efervescente de la dureza de gángsteres y farsa romántica. Agitado, no revuelto, con sátira de género. Filmar no fue fácil. El perfeccionismo de Monroe llevó a docenas de tomas, pero su vulnerabilidad convirtió a Sugar Cane en la santa patrona de los sueños rotos. Jack Lemmon y Tony Curtis, tambaleándose en tacones, exponen las absurdidades de los roles de género décadas antes de que la palabra fluidez llegara al discurso mainstream. La partitura de jazz del compositor Adolf Deutsch mantiene el ritmo como un coche de escape. ¿Por qué es intemporal? Porque la risa es el disolvente más rápido para el prejuicio. Wilder usó la comedia para pasar ideas progresistas ante los censores de los años 1950, terminando con el inmortal chiste final, nadie es perfecto. El American Film Institute la llama la mejor comedia jamás hecha, pero su verdadero genio reside en revelar que la identidad, como el amor, se niega a quedarse dentro de cajas ordenadas. Sunset Boulevard, 1950. Una estrella de cine mudo, desvanecida, abre las puertas de su mansión a un guionista sin un centavo, y Hollywood finalmente produce una película de terror sobre sí mismo. Norma Desmond, de Gloria Swanson, no es solo delirante, es una tragedia griega envuelta en satén, aferrándose a recuerdos de Luces Klieg. El director Billy Wilder baña su decadente estado en sombras, con monos muertos en ataúdes y una piscina destinada a mecer un cadáver. La narrativa es narrada por ese cadáver, Joe Gillis de William Holden, cuya voz, en off cínica, desvela capa a capa el dorado barniz podrido de Tinseltown. El director de la vida real, Cecil B. DeMille, y la experta en chismes, Hedda Hopper, tienen un cameo, difuminando ficción y realidad hasta que se mezclan como fluido de revelado derramado. ¿Por qué importa? Porque la fama sigue siendo la droga más adictiva de Hollywood. Sunset Boulevard advirtió sobre el precio mucho antes de que las redes sociales inflaran egos de la noche a la mañana. La última línea de Norma. Está bien, señor DeMille, estoy lista para mi primer plano. Resuena cada vez que la cultura de las celebridades devora otra alma. La honestidad cáustica de la película la convierte tanto en una cápsula del tiempo como en un cuento con moraleja. Es una vida maravillosa. 1946. En la víspera de Navidad, la desesperación lleva al banquero de un pequeño pueblo, George Bailey, a un puente nevado. Un ángel llamado Clarence interviene, mostrando a George un mundo donde nunca existió. Y de repente, cada apretón de manos, préstamo y sacrificio que hizo irradia una importancia cósmica. Frank Capra filmó la nieve con una nueva mezcla de espuma química para que los actores pudieran hablar sin hojuelas de maíz, crujientes bajo los pies, realzando el realismo onírico de la película. James Stewart, recién regresado del combate de la Segunda Guerra Mundial, canaliza una genuina vulnerabilidad postraumática. Sus grietas de dolor hacen que la eventual catarsis sea sísmica. La partitura de Dimitri Tiomkin entrelaza Auld Lang Syne en oleadas sinfónicas, subrayando la idea de que la comunidad es la mayor riqueza. ¿Por qué esta película, que una vez fue un fracaso, se ha convertido en un clásico navideño? Porque sostiene que la amabilidad ordinaria moldea destinos. Cada transmisión de diciembre renueva la fe colectiva en los vecinos, las segundas oportunidades y los efectos dominó invisibles. En una era cínica, qué bello es vivir. Nos recuerda que el tesoro más rico no está en Wall Street, sino en el corazón humano. Ben-Hur, 1959. MGM apostó su misma supervivencia en un príncipe hebreo en un estadio de arena. Ben-Hur costó un récord de $15 millones, pero el estudio construyó un set de 18 acres en las afueras de Roma, de todos modos, esculpiendo la arena del circo de carreras a partir de 40.000 toneladas de arena blanca transportada en tren. La estrella Charlton Heston entrenó durante semanas con caballos reales. Si un conductor caía, solo había rieles de acero ocultos bajo la pista para evitar una catástrofe. El director William Wyler filmó con cámaras de 65 milímetros, proporcionando a la audiencia un ancho de visión que se sentía bíblico. Pero el espectáculo por sí solo no crea un clásico. El viaje de Ben-Hur de noble privilegiado a esclavo vengativo, y finalmente peregrino espiritual, refleja el hambre de la época por la redención moral. Wyler entrelazó temas cristianos sin predicar,
dejando que un Cristo invisible proyecte sombras literales en el encuadre para que los espectadores llenen la divinidad por sí mismos. La recompensa: 11 Oscars y un récord imbatido hasta que Titanic lo igualó en 1998. Incluso hoy en día, los diseñadores de sonido estudian la mezcla de la carrera de cuadrigas. Auténticos truenos retumbaron en los altavoces del estadio para simular cascos. Cada persecución de película taquillera moderna, desde Mad Max hasta Star Wars, toma prestado su ritmo de las nubes de polvo y tambores retumbantes de Wilder. Ben-Hur demostró que una gran acción puede tener alma y conciencia. Perdición, 1944. En un apartamento lleno de humo en Los Ángeles, un vendedor de seguros siente la primera chispa de fatalidad cuando la femme fatale Phyllis Dietrichson desciende una escalera llevando una pulsera en el tobillo que brilla como una señal de advertencia. El director Billy Wilder y el guionista Raymond Chandler rompieron el código de producción de Hollywood con este noir, introduciendo adulterio, asesinato y cinismo gélido, más allá de los sensores, mediante insinuaciones susurradas y un ingenio venenoso. El diálogo del guión cruje como vidrio escarchado. Me pregunto si entiendo lo que quieres decir. Me pregunto si te preguntas. El encanto letal de Barbara Stanwyck y la compostura desmoronada de Fred McMurray crean la química noir perfecta. Pero el verdadero genio es el incansable investigador de reclamos de Edward G. Robinson, un detector de mentiras ambulante que siente la culpa por la forma en que un hombre enciende su cigarrillo. ¿Por qué es canon? Porque Double Indemnity enseñó a los cineastas a moralizar sin sermones. Wilder nos convierte en cómplices, alentando a amantes que sabemos que están condenados. Y luego nos castiga con su inevitable final. La iluminación tenue de la película, las sombras de las persianas venecianas y la hábil narración en off se convirtieron en el diccionario visual del cine negro. Todo thriller que te seduce con el peligro le debe regalías a esa pulsera de tobillo tintineando por las escaleras. En el muelle de carga, 1954. ¿Un contendiente? Dos palabras medio murmuradas detonaron la actuación para siempre. Marlon Brando, como Terry Malloy, convirtió la técnica del método en una sensación pública, canalizando la frustración de los verdaderos trabajadores portuarios para exponer la corrupción en los muelles ásperos de Hoboken. El director Elia Kazan escondió micrófonos en vivo en cajas de pescado para captar sonido ambiental natural, un esfuerzo inaudito en los rodajes en exteriores de los años 1950. Filmada durante el invierno, las nubes de aliento de la película grabaron honestidad en la pantalla, mientras la única partitura completa de una película de Leonard Bernstein fusionó la disonancia del jazz con el dolor de un himno. Detrás del diálogo acecha la propia culpa de Kazan por haber dado nombres al comité WAC. La decisión de Malloy de testificar contra el jefe mafioso Johnny Friendly es un espejo afilado del tumulto personal del director. ¿Por qué resuena? Porque enmarca la conciencia como la rebelión más valiente. Los lentos y avergonzados gestos de las manos de Brando, tomados de conversaciones observadas entre estibadores reales, hacen que el heroísmo parezca un hombre aprendiendo a pararse erguido. Activistas por los derechos laborales, denunciantes y cualquiera asfixiado por el poder institucional todavía citan On the Waterfront, como el momento en que el cine demostró que una sola voz puede sacudir un sistema. 12 Angry Men, 1957. Una habitación, una tarde sofocante y una vida pendiente del veredicto de 12 extraños. El debut de Sidney Lumet fue filmado casi por completo dentro de una claustrofóbica sala de jurado. A medida que las tensiones aumentan, fue bajando gradualmente las luces del techo y utilizando lentes más largos para que las paredes parecieran presionar hacia adentro. Ese apretón invisible convierte el debate en un combate psicológico. El jurado número 8 de Henry Fonda es gentil, pero inflexible, utilizando la razón como un bisturí mientras desmantela el sesgo racial, el prejuicio de clase y la apatía. El guión de Reginald Rose, nacido de su propia experiencia en un jurado, evita nombres, etiquetando a los jurados solo por número para universalizar sus defectos. La crisis de cada hombre refleja la identidad de Estados Unidos a mediados de siglo. Desconfianza hacia los inmigrantes, nostalgia autoritaria, tensión urbana. ¿Por qué es genial? Porque la democracia misma está en juicio. La película insiste en que la verdad es frágil pero recuperable si la gente escucha. Dramas legales modernos, desde Algunos hombres buenos hasta El pueblo contra O.J. Simpson, todavía siguen el esquema de Lumet. Aumentar las apuestas, estrechar el espacio, forzar a los personajes a desnudarse emocionalmente hasta que solo quede el principio. Lawrence de Arabia, 1962. David Lean cambió las paredes del estudio por 480,000 millas cuadradas de desierto jordano y marroquí. Luego apuntó cámaras Super Panavision 70 al horizonte hasta que los espejismos se convirtieron en realidades. Ejércitos. Peter O'Toole, un actor de teatro prácticamente desconocido para el cine, encarnó el carisma mercurial de T.E. Lawrence, con sus ojos azul hielo reflejando tanto idealismo visionario como vanidad autodestructiva.
El más audaz decisión fue el silencio. Pasan más de 3 minutos en pantalla sin diálogo mientras Lawrence atraviesa las dunas. El brillo del calor y la creciente música de Maurice Jarre susurran una ambición épica. El director de fotografía, Freddie Young, utilizó una lente completamente nueva de 482 milímetros para filmar la legendaria entrada de espejismo, donde Omar Sharif emerge de una neblina de calor como un mito tomando forma humana. ¿Por qué la película supera a las épicas? Porque lucha con la identidad y el imperio. Lawrence une tribus en guerra, pero sigue siendo un extraño, ni totalmente británico ni árabe. Héroe ni peón. Esa ambigüedad influyó en los antihéroes posteriores, desde Travis Bickle de Taxi Driver hasta Paul Atreides de Dune. Cada vez que un director se atreve a que el público quede hipnotizado por el vasto silencio, piensa en Habrá sangre. Están siguiendo las huellas de Lawrence en camello. Seleccionando películas clásicas. Estoy mirando la solicitud del usuario para las 5 películas clásicas finales, seleccionando alrededor de 300 a 350 palabras, involucrándome con hechos y emoción. Me centraré en los años, géneros, asegurándome de cubrir una variedad de opciones como westerns, comedias, dramas y posiblemente incluso musicales o fantasías. Voy a elegir películas como El Halcón Maltés, de 1941, Las Uvas de la Ira, de 1940, y King Kong, de 1933, considerando tanto su importancia histórica como la variedad antes de elaborar los resúmenes. Pensó durante 11 segundos. The Maltese Falcon, 1941. Algunos tesoros vienen envueltos en terciopelo. Otros llegan como MacGuffins con forma de ave que arruinan a toda alma que los toca. El largometraje debut de John Huston forjó el prototipo del cine negro con un solo golpe humeante. Humphrey Bogart se enfunda con encanto cínico en el abrigo de Sam Spade, intercambiando un diálogo rápido que aún suena moderno. Cuando te abofeteen, lo aceptarás y te gustará. Sin embargo, debajo de las frases ingeniosas late un código moral más duro que la niebla de San Francisco. Huston creó un guión gráfico para cada imagen, permitiendo que la iluminación tenebrista esculpiera sombras marcadas en el rostro de Spade. La cámara a menudo mira hacia arriba desde las mesas, atrapando a los personajes entre el techo y el pecado, un ángulo que se convirtió en la gramática del cine negro. El personaje de Bridget O'Shaughnessy de Mary Astor se desliza entre víctima y víbora, encarnando el arquetipo de la femme fatale tan completamente que décadas de imitadores todavía persiguen su silueta. ¿Por qué perdura la película? Porque insiste en que la persecución vale más que el premio. El propio halcón, la materia de la que están hechos los sueños, resulta ser plomo pintado. Y eso, pero el viaje expone la avaricia, la lealtad y la solitaria integridad de Spade. Cada historia de detectives desde entonces, desde Chinatown hasta Blade Runner, toma prestada la lección de Huston. Cuando la joya es falsa, el verdadero valor se esconde en las grietas que deja. Las uvas de la ira, 1940. Tormentas de polvo giran como plagas bíblicas mientras la familia Joad se amontona en un camión destartalado, persiguiendo el rumor de huertos californianos llenos de esperanza. La adaptación de John Ford de la novela de John Steinbeck convierte la protesta social en poesía cinematográfica. Filmó los campamentos de migrantes al amanecer, utilizando luz natural y sombras marcadas para grabar la desesperación en la pantalla. Tom Joad, de Henry Fonda, encarna la rebeldía. Callado, delgado, con ojos brillantes de justicia mientras promete estar donde haya una lucha para que los hambrientos puedan comer. Ford luchó contra la presión del estudio para suavizar la historia. En lugar de eso, enmarcó campos de maíz devastados y carreteras interminables como tierras baldías de América. Trabajadores migrantes reales sirvieron como extras, sus rostros ajados anclando la ficción en una autenticidad dolorosa. La banda sonora del compositor Alfred Newman entrelaza melodías folclóricas del Dust Bowl con himnos solemnes, subrayando que esto es a la vez épico e íntimo. ¿Por qué es intemporal? Porque se niega a que el sufrimiento permanezca invisible. Lanzada durante el patriotismo en tiempos de guerra, la película se atrevió a mostrar la pobreza como un tema sistémico, no un fracaso personal. Su imagen final, la sonrisa decidida de Matt Joad bajo un desgastado sombrero, dice que la perseverancia es una rebelión silenciosa. Los dramas sociales modernos, desde Nomadland hasta Parasite, llevan su ADN, recordándole al público que la dignidad es un derecho, no un lujo. The Searchers, 1956. John Ford regresó a los arcos carmesí de Monument Valley para crear un western que cuestionara la mitología que él mismo había ayudado a construir. Ethan Edwards, de John Wayne, regresa a casa de la guerra civil, un espectro de ira cuyo odio por los comanches iguala su devoción por rescatar a su sobrina secuestrada. La búsqueda de 5 años se despliega como un sueño febril del desierto, con cielos en tecnicolor que se funden en mesetas que parecen más antiguas que el tiempo.
El director de fotografía Winton, los amplios lentes de Hawke, empequeñecen las figuras humanas, transformando siluetas a caballo en puntos móviles contra horizontes infinitos. Sin embargo, Ford frecuentemente enmarca a Ethan en los umbrales, a media luz y aislado, insinuando que el verdadero límite es su intolerancia no resuelta. El plano final, Ethan excluido del umbral de la familia, lo deja fuera tanto de la civilización como de la redención. ¿Por qué importa? Porque interroga el heroísmo. La película cuestiona si la valentía, cuando está alimentada por el prejuicio, se convierte en algo más oscuro. Directores desde Martin Scorsese hasta George Lucas citan The Searchers como una piedra angular. Incluso Travis Bickle de Taxi Driver refleja la misión obsesiva de rescate de Ethan. Cada western moderno que enfrenta a hombres defectuosos contra un desierto moral sigue las huellas de la obra maestra de Ford, Roman Holiday, 1953. Un paseo en Vespa convirtió a una recién llegada, nacida en Bélgica, llamada Audrey Hepburn, en realeza de Hollywood. William Wyler la emparejó con Gregory Peck para un cuento de hadas al revés. Una princesa coronada que escapa por 24 horas de libertad en la soleada Roma. Filmada completamente en locación, una rareza para la época, la película transforma la ciudad eterna en un parque de atracciones con heladerías, la escalinata española y bailes a medianoche en el Tíber. La espontaneidad de Hepburn, una risa al caer accidentalmente su mano en la boca de la verdad, le valió el primer Oscar otorgado por una actuación debut como protagonista. Detrás del encanto, el guión de Dalton Trumbo, quien fue incluido en la lista negra, introduce un comentario agridulce sobre el deber frente al deseo. La elección de Joe Bradley de proteger el secreto de la princesa en lugar de venderlo refleja las esperanzas de posguerra por una prensa más ética. ¿Por qué es un clásico? Porque el romance aquí equivale a respeto. Wyler termina no con besos, sino con reverencias mutuas en un salón real, demostrando que el amor puede florecer en la contención tan vívidamente como en un abrazo. La película provocó un auge en el turismo, las ventas de Vespas y el modelo moderno de comedia romántica. Todo es prueba de que un solo día de maravilla puede resonar durante décadas. King Kong, 1933. Antes de los colosos creados por computadora, una marioneta de 24 pulgadas de stop motion rugió en la cima del Empire State Building y cambió el entretenimiento para siempre. Marian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack mezclaron acción en vivo con la innovadora animación de Willis O'Brien, girando cámaras un cuadro a la vez mientras los actores gritaban al aire vacío. La partitura atronadora del compositor Max Steiner, la primera banda sonora totalmente sinfónica en el cine sonoro, convirtió a las orquestas en amplificadores emocionales. Pero King Kong no es solo un prodigio técnico, es una parábola sobre la explotación. El empresario Carl Denham arrebata a Kong de la Isla Calavera, encadenando el asombro por ganancias, un reflejo del saqueo colonial, y posiblemente de Hollywood en sí mismo. El icónico grito de Fay Wray y la ascendente condena de Kong reflejan una verdad trágica. La belleza y la bestia son ambas víctimas cuando la codicia supera a la empatía. ¿Por qué se mantiene en pie? Porque plantó la semilla para cada espectáculo que siguió, desde el T-Rex de Jurassic Park hasta la estirpe de kaijus de Godzilla. Peter Jackson, Guillermo del Toro y un sinnúmero de animadores citan a Kong como su despertar. Cuando la mano de Kong finalmente se desliza del pináculo, el horizonte parece más pequeño, como si la imaginación misma acabara de caer, solo para levantarse de nuevo en cada cineasta que se atreve a soñar más grande. 20 clásicos, 20 portales hacia épocas que moldearon quiénes somos y cómo soñamos. Atraviesan desiertos, salas de tribunal, caminos océanos y mares agitados. Sin embargo, comparten un latido, la búsqueda humana de significado. Estas películas empujan la tecnología, desafían tabúes y crearon arquetipos que aún resuenan en cada éxito de taquilla maratoneado hoy en día. Sigue revisándolos, porque como todas las grandes historias, no envejecen. Evolucionan con cada par de ojos nuevos. Así que atenúa las luces, pone en marcha el proyector y deja que los fantasmas dorados de Hollywood te guíen hacia la imaginación del mañana.